Muy bien, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar en este webinar organizado por la Sociedad Uruguaya de Limnología en el marco de la Semana del Agua y titulado Agua del siglo XXI y los desafíos que enfrenta Uruguay en esta edición 2026. Mi nombre es Paula Bianchi y es un gusto estar moderando esta segunda actividad que vamos a comenzar en unos minutos tras explicar la dinámica del día de hoy. Vamos a comenzar en primer lugar con unas palabras institucionales a cargo de Silvia, que es la directora de la Sociedad de Limnólogos del Uruguay. Luego vamos a tener el espacio de presentaciones, aproximadamente van a durar unas 15 minutos las presentaciones y al final vamos a tener un espacio para intercambio. Entonces, lo que le vamos a pedir es que a lo largo de las presentaciones puedan ir formulando sus preguntas y después, al final de todo, vamos a tener el espacio de intercambio. En caso de que quieran formular su pregunta en forma oral, pues van a poder levantar su mano y sí, por supuesto que vamos a pedir que esa pregunta sea formulada de la forma más concreta posible. Así que bueno, la idea es que esto sea un espacio de escucha y reflexión y para dar inicio formal, entonces invitamos ahora sí a Silvia Bonilla, presidenta de Limno UI y quien nos estará dando el marco de esta actividad. Silvia, te escuchamos. Gracias. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todos por estar acá en la tarde de hoy. Bienvenidos a este segundo webinar organizado por la Asociación de Limnología del Uruguay, LIMNOUI. En primer lugar, le queremos dar nuestro más caluroso reconocimiento a los panelistas que aceptaron participar y que están hoy presentes en la tarde de hoy, que van a contribuir y van a aportar desde su conocimiento, desde su saber y desde su larga experiencia, complementando visiones y complementando aproximaciones a un tema tan importante como es el agua para el país. Y en esta edición en particular quisimos hacer un énfasis en los desafíos que tienen que ver con el uso del agua, con la gestión del agua, con la protección de las cuencas y los recursos hídricos y darle también ese giro en el cual los trabajos deben de ser o pueden ser interdisciplinarios y generar entonces esas instancias de comunicación también con la ciudadanía, con distintos actores que se enfrentan a trabajar con el agua desde distintos puntos de vista. Como muchos saben, la Asociación de Limnología del Uruguay se creó en el año 2022. Es una asociación sin fines de lucro y tiene como objetivos el promover el desarrollo de la limnología, el intercambio, el crecimiento académico, la relación también con la ciudadanía y con otras organizaciones de este tipo académicas limnológicas de la región. Para eso, el año pasado, también en el marco del Día Mundial del Agua, organizamos el primer webinar, que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y en este momento, entonces, estamos en la tarde de hoy aquí reunidos en nuestro segundo webinar. Esperamos entonces que sean unas 2 horas de aprendizaje, de diálogo, de intercambio y también, como decía Paula, de reflexión. Comenzamos entonces. Le doy la palabra de vuelta a Paula. Gracias. Muchas gracias Silvia por tu bienvenida y por dar marco a esta actividad. Ahora sí, vamos a comenzar entonces con el bloque de presentaciones. Vamos a comentar que vamos a ir para los moderadores marcando un poco los timings para dar espacio a todos. Para comenzar entonces vamos a ir con la primera presentación del día de hoy que es en dupla a cargo de Guillermo Goyenola y Carlos Santos. Guillermo es limnólogo, doctor en ciencias biológicas por el área ecología y forma parte del Departamento de Ecología y Gestión del Centro Universitario de la Región Este. Carlos Santos es antropólogo, es doctor en ciencias eh, sociales e integra el departamento del sistema marino y costero también del Centro Universitario de la Región Este. Ambos nos van a dar una mirada interdisciplinaria sobre el agua dulce y cómo este problema actual desafía también hacia el futuro desde lo que es el núcleo de gestión integrada de sistemas acuáticos. Así que muchas gracias, Guillermo y Carlos, los escuchamos. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes para todas, para todos. Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes. Como decía Paula, la idea es comentar con ustedes algunos de los lineamientos de trabajo del el núcleo
interdisciplinario de gestión integrada de sistemas acuáticos dulce acuícolas que coordinamos junto con Guillermo, financiado por el espacio interdisciplinario, y bueno, que reúne a un colectivo bastante más amplio que solamente nosotros dos, y que hemos confluido en torno a la temática del agua dulce en Uruguay. Así que bueno, honrados de poder acompañarles hoy y de poder compartir un poco algunos de los desafíos que estamos viendo desde el punto de vista de los abordajes interdisciplinarios sobre la gestión de los sistemas de agua dulce en Uruguay. Ya lo habían comentado Silvia en la introducción, ¿no? O sea, es indiscutible eh, para, para Uruguay hoy, en nuestro contexto internacional, la importancia de la gestión del agua dulce. Pero los sucesivos problemas, crisis, problemas estructurales que hemos venido atravesando en torno al acceso al agua potable, sin duda han puesto arriba de la mesa en la agenda de la opinión pública, de los tomadores de decisiones, la centralidad de este tema. A partir de esa centralidad y de el trabajo que veníamos desarrollando en diferentes trayectorias, las personas que componemos este núcleo, hace aproximadamente un año comenzamos en torno a la idea de presentar una propuesta para que la Universidad de la República, a través del programa del espacio interdisciplinario para núcleos interdisciplinarios, pudiera financiar nuestro trabajo durante un periodo de tiempo que nos permitiera abordar los objetivos, las preocupaciones que nos veníamos planteando. Ahí, en ese momento, en el mes de mayo del año pasado, presentamos la propuesta del espacio interdisciplinario y actualmente, digamos, una vez iniciada la ejecución en este año y habiendo conformado el equipo de trabajo, comenzamos con la etapa de diagnóstico, que tiene que ver no solo con el diagnóstico del estado del arte y la producción de conocimiento académico en torno al tema, sino también a otro tipo de materiales que consideramos relevantes, que tienen que ver con informes técnicos, diagnósticos institucionales o sociales, y a la vez con dar cuenta de la manera en que venimos trabajando desde las instituciones del sistema de educación superior del Uruguay en términos de enseñanza de la gestión del agua dulce, ya sea a nivel de grado o de posgrado. Esa es una de las tareas que vamos a desplegar ahora, porque tenemos que también, las dificultades están planteadas no solo a la hora de dar cuenta o abordar esta problemática, sino de cómo se estamos las instituciones educativas formando profesionales que puedan abordar estas dificultades. En esta etapa estamos en un momento de reconocimiento de actores, construcción de vínculos con algunos de estos actores que consideramos prioritarios para poder desencadenar los trabajos del núcleo y con una propuesta que no deja de ser ambiciosa, que es la posibilidad de codefinir nuestra agenda de trabajo junto con esos actores, tratando de darle una mayor robustez a los objetivos de la propuesta que inicialmente presentamos ante el espacio interdisciplinario. El proceso que pretendemos abordar en este segundo semestre del año, que es nuestro primer año de trabajo, como les mencionaba, tiene que ver con el carácter interdisciplinario de este diagnóstico, es decir, dónde encontramos posibilidades, núcleos, intersticios que nos permitan construir abordajes interdisciplinarios en torno a la gestión de los sistemas de agua dulce. Y tenemos previsto todo el año próximo dedicarlo a combinar nuestro interés de producción académico, científica sobre la gestión de los sistemas de agua dulce con procesos de interacción con tomadores de decisión y con espacios de participación para la toma de decisiones, ¿no? Esperando para nuestro último periodo de trabajo, los últimos 6 meses de trabajo que van a coincidir con el primer semestre del año 2028 en la realización de una síntesis y de la difusión de los resultados de nuestro núcleo interdisciplinario. Guillermo, te cedo la palabra brevemente. Gracias, Carlos. Bueno, aprovecho a saludar. ¿Se escucha bien? Perfecto. Aprovecho a saludar y agradecer al Himno UI y a todo este colectivo
asiste a la actividad. Bueno, me toca presentar las características generales del colectivo que apoyó la presentación de esta propuesta de núcleo interdisciplinario el año pasado. Fue un conjunto de 85 personas con un marcado énfasis en perfiles académicos, profesionales y funcionarios especializados. Aprovecho a comentarles que si bien esta salida gráfica era parte de la presentación original, hoy el grupo ha comenzado a ampliarse y ya estamos en el entorno de 100 participantes. Eh, te tengo que pedir a ti que pases, Carlos, porque estoy intentando acá y no lo logro. Este, la casi totalidad de los participantes de la propuesta inicial éramos titulados universitarios con una fracción menor de personas que su mayor nivel de formación fue el de grado, seguido y ahí debemos avanzar en la presentación, creo que ahí fue para atrás, Carlos, ¿puede ser? Perdón, ahí. este, por un colectivo mayor de personas con nivel de posgrado, tanto a nivel de maestrías y de doctorados. Pero bueno, como les decía en un principio, la lógica es que el núcleo integre a los interesados mayormente o preferentemente con este perfil técnico especializado y científico para poder discutir de una forma abierta, interdisciplinaria, los temas vinculados a la gestión integrada del agua, haciendo el esfuerzo por alcanzar a contribuir al cambio de la situación ambiental y de gestión de este tipo de sistemas. Hay una serie de instituciones que también a priori de la presentación y otras que a posteriori se han ido sumando a la propuesta. Y si querés, Carlos, ahí te devuelvo la palabra para avanzar. Sí, sí, bueno, afortunadamente en realidad quedamos bastante gratamente sorprendido con Guillermo por la altísima respuesta que tuvimos, tanto de colegas que se sumaron a la propuesta y que lo siguen haciendo, como decía Guillermo, así como por el apoyo institucional que recibimos para la postulación. Las cuatro direcciones nacionales del Ministerio de Ambiente declararon de interés institucional la propuesta, la DINAGUA, la DINASEA, la Dirección de Cambio Climático y la DINAVICE, también la Dirección de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la Dirección de Salud Ocupacional y Ambiental de Salud Pública y la Dirección de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, así como la Dirección General de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones, el INIA, la UTEC y la Universidad Católica del Uruguay. Y bueno, para estar a tono con la convocatoria de la actividad, queríamos dedicar también un tiempo a conversar sobre lo que entendemos nosotros o hemos identificado al momento que son los desafíos o los principales desafíos que se nos presentan a la hora de llevar a la práctica esta propuesta, ¿no? Y digamos, partimos de la convicción de que la interdisciplina se construye a partir de procesos de interacción basados sólidamente, fuertemente en pilares disciplinares fuertes, ¿no? Entonces ahí hay uno de los desafíos que tiene que ver con cómo realizar una construcción interdisciplinaria que respete y a la vez refleje la heterogeneidad disciplinar que compone el grupo y que mostrábamos anteriormente, ¿no? Por otro lado, hay un desafío muy grande que tiene que ver con el establecimiento de procesos de diálogo que permitan la co-construcción de agenda entre los diferentes actores y la colaboración en la producción de conocimientos. O sea, no quedarnos simplemente en una, ¿no? en una selección de temas junto con otros actores y luego que esa producción de conocimiento corra por el carril convencional académico, sino tener procesos, tener pautas de colaboración permanentes con los actores no universitarios en el proceso. Y ahí viene otra dificultad encadenada con la anterior. ¿Cómo hacer para articular actores que son muy diversos? ¿Cómo generar confianza entre los actores y no solo con el equipo
que lleva adelante la propuesta, sino entre los actores. El establecimiento de lenguajes comunes, esa es una barrera que siempre aparece en los procesos interdisciplinarios, ¿no? Como a veces los lenguajes, los códigos que usamos no habilitan la interacción, el diálogo, la comprensión, y cómo generar dinámicas de trabajo que permitan una colaboración sostenida cuando hay intereses y culturas institucionales, matrices institucionales diferentes. Necesitamos, digamos, acordar prioridades entre los actores a partir de sus necesidades, a partir de nuestra agenda científico-académica y a partir de las demandas institucionales y sociales que no necesariamente van a confluir, ¿no? Porque sabemos que hay en algunos planos urgencias, hay necesidades que son ineludibles y nosotros a veces no corremos con la misma temporalidad para dar respuesta a esas necesidades o esas demandas. Y por otro lado, algo que pretende nuestro núcleo y que yo creo que es como algo que pretendemos que sea un producto de nuestro proceso es la consolidación de las capacidades colectivas e institucionales que están en torno al núcleo interdisciplinario para generar redes y agendas de trabajo que nos permitan proyectarnos más allá de este tiempo del financiamiento y establecer procesos de trabajo en el mediano plazo, digamos, que nos sigan permitiendo trabajar en conjunto sobre la problemática del agua dulce en Uruguay. Y bueno, ahí dejarles un poco el espacio web que tenemos en la sitio web del CURE, donde está la información sobre el núcleo y donde iremos actualizando las diferentes actividades y algunos datos de contacto por allí que están disponibles para quienes les interese. No sé, Guillermo, si nos restó algo de incluir en la presentación. Creo que lo fundamental está, estamos bien de tiempo, gracias de vuelta. Quedamos a las órdenes. Muchas gracias. Pido disculpas a los demás colegas y a los participantes, pero yo tengo clase a las 7, o sea que voy a escuchar a los demás colegas, pero no voy a estar para la parte de preguntas, pero quedo muy bien representado con Guillermo. Bueno, muchas gracias por haber respetado el tiempo. Sabemos que no es fácil muchas veces sintetizar tanto conocimiento en 15 minutos. ¿Me están escuchando bien? Solamente confirmarme eso. Bien, perfecto. Entonces vamos a dar paso entonces a la presentación de Marcel Atcar. Marcel es profesor titular de Geografía, doctor en Ciencias Agronómicas y magíster en Ciencias Ambientales. Es investigador en Gestión del Agua, Recursos Naturales y Geografía Rural. Es director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y director, y su presentación abordará entonces la gestión del agua en Uruguay y los desafíos frente al cambio ambiental global. Adelante, Marcel, te escuchamos. Gracias, Paula. Bueno, en primer lugar, felicitar la iniciativa. Es eh, un contexto bien interesante para discutir de todos estos temas que son de primer nivel de relevancia en Uruguay en este momento. Entonces, por lo tanto, muchas gracias por la invitación a participar y plantear algunas ideas o inquietudes. Me gustaría plantear que la gestión del agua en Uruguay presenta una serie de cambios en las últimas décadas y que básicamente las podemos integrar en tres componentes que se vinculan con el cambio ambiental global pensado en el sentido amplio, no en el sentido restrictivo. Esos tres grandes conjuntos o componentes, en primer lugar, los debates sobre el tema agua, los grandes retos planetarios ambientales y la acumulación de evidencia científica. Entonces, en ese primer gran conjunto, que es lo que considero más relevante, es que en los últimos 100 años
las aproximaciones al análisis del agua avanzaron en forma muy vertiginosa. Eh, y que en un esquema muy, pero muy grosero y esquemático, podemos decir que comienza con un análisis del agua como un fluido en circulación, desde un enfoque básicamente hidráulico. Posteriormente se integra los ecosistemas que contienen el agua desde un enfoque biológico, ecológico, limnológico, y ya eso fue una gran revolución en el análisis de las temáticas vinculadas al agua. Luego, el agua en el sistema ambiental, desde un enfoque de cuenca hidrográfica, que asocia agua y funcionamiento del sistema ambiental. No ya pensada el agua como un compartimento estanco de la naturaleza, sino integrado a un sistema ambiental. Y finalmente, en las últimas décadas, la cuenca hidrográfica como territorio que vincula al agua con el desarrollo económico, el bienestar de la sociedad, la seguridad de la población y en general todos los temas de la cultura. Eh, y esto genera una característica de los últimos años. Eh, Consolidar el concepto agua-territorio como algo inseparable. Los territorios producen agua y el agua y la dinámica del agua en cantidad y calidad se vincula con la dinámica de esos territorios. Pero este proceso de complejizar la temática del agua durante este rápido paneo histórico que no fue lineal y fue mucho más complejo de como lo estoy presentando, pero de alguna forma hay que esquematizar, nos llevó a considerar que los modelos clásicos de gestión basados en modelos jerárquicos de control, es decir, burocracia racional legal que toma decisiones y propone soluciones, no funcionan. Dejaron de funcionar para sistemas tan complejos. Y mostrando que tanto en la planificación como en la gestión y el control, esos modelos jerárquicos eran ineficaces. Para aterrizarlo en, en Uruguay, el conjunto de leyes que teníamos en el Código de Aguas, bueno, comenzó a quedar reducido por ineficacia para permitir gestionar el agua. Y eso se vincula con lo que planteaban Carlos y Guillermo, de la necesidad de interdisciplinariedad para abordar esta complejidad. Y para superar ese modelo jerárquico, tradicional, racional, legal de control, se plantean dos modelos, que es, entiendo yo, una de las discusiones actuales sobre cómo gestionamos ese binomio agua-territorio. El modelo que se da en llamar gobernanza, como una, y esto es interpretación personal, como una adaptación conservadora que se orienta a coordinar entre agentes especializados en la gestión del agua. Y por el otro lado, un modelo de participación ciudadana, donde se postula la construcción colectiva de propuestas. Uruguay tempranamente, en el año 2004, transitó por este camino de
participación ciudadana. Modificó la Constitución, aprobó la ley 18.610 de política de aguas, que va en ese sentido. Pero luego se generaron algunos niveles de confusión entre gobernanza y participación. A veces tratando de que son sinónimos, pero bueno, no lo son y eso confunde el tema de la gestión. Los consejos regionales, las comisiones de cuenca y acuíferos no son espacios de gobernanza, son espacios de participación ciudadana para la construcción colectiva de propuestas. Si Uruguay quiere transitar por espacios de gobernanza, tiene que modificar la Constitución y las leyes que se aprobaron a continuación. Eso es es el primer conjunto de problemas que nos plantea que nos ha enfrentado el cambio ambiental global. El segundo es directamente ya los retos ambientales planetarios. Desde la década del 60, la emergencia de los problemas ambientales, con todas las implicancias, contaminación, desertificación, concentración de la población humana en grandes urbes, pérdidas de biodiversidad. Y es a fines del siglo pasado, principio de este siglo, que progresivamente se reconoce a nivel mundial que para resolver los problemas del agua en estos retos planetarios, eh, hay que trabajar en ese binomio que les mencionaba antes, agua-territorio. Y esto lo primero que trae como corolario es eh, fortalecer dos disciplinas que tenían escaso desarrollo, la limnología y la geografía, y la articulación y la necesidad de articulación entre esas disciplinas en una constelación interdisciplinaria, que rápidamente se da cuenta que tampoco es entre esas dos disciplinas que se va a resolver. Entonces, para resumir esta parte que todos la conocemos y que tenemos mucho transitado sobre los retos ambientales planetarios, el famoso esquema de Rostrom en el 2009, que luego en las actualizaciones lo que vemos es que eh, la importancia creciente del agua dulce como uno de los problemas emergentes en las últimas décadas. A pesar de todos los esfuerzos, sigue siendo uno de los problemas que tiene una tasa de crecimiento en esos estudios ambientales planetarios y que lo vemos concretamente en Uruguay. No hace falta desarrollar esto, sino que está a, a la vista de todos. El tercer gran conjunto que presiona es eh, la acumulación de evidencia científica sobre la situación del agua en los territorios. Eh, los desarrollos tecnológicos nos han permitido en estas últimas décadas generar muchísimos datos sobre los sistemas ambientales. A nivel de detalle, a nivel planetario, en general y sobre el agua en particular. Desde la limnología, y esto lo saben perfectamente todos ustedes, se ha generado una cantidad impresionante de datos sobre la calidad de agua. Y integrando eso con algo de mi especialidad, los sistemas de información geográfico y la teledetección, nos permite extrapolar muchas veces esos datos puntuales a grandes territorios. El ejemplo
que tengo aquí es los trabajos que hemos hecho con Bernardo, con Luis, eh, sobre las floraciones algales, integrando limnología con teledetección y sistemas de información geográfica. Y esto nos ha generado ampliar la frontera del conocimiento en forma muy importante, pero enfrentarnos a una realidad. Tenemos millones de datos en series temporales y en tiempo real, y tenemos muchas limitaciones en capacidad de análisis de esos millones de datos. Estamos en una situación inversa que hace unas décadas atrás teníamos modelos teóricos relativamente simples y pocos datos. Ahora tenemos muchísimos datos y nuestros modelos teóricos quedan con limitaciones. Entonces, y para ir terminando y no consumir más tiempo, eh, estos tres grandes elementos o conjunto de elementos que son componentes derivados tanto en la reflexión como en la investigación y en la generación de información de este proceso de cambio ambiental global que implica desde las estructuras sociales, económicas, a el funcionamiento de los ecosistemas y los sistemas ambientales, eh, complejizaron los debates sobre el agua. El agua ya no es más materia de un técnico que toma una decisión de que hay que hacer tal intervención para resolver el problema. Bueno, no, lo que vemos es que es algo bastante más complejo. Eh, entonces, estos tres factores están funcionando como impulsores o presión sobre los sistemas de gestión. Los sistemas de gestión sienten la presión de todos estos componentes y a veces nuestros sistemas de gestión tienen dificultades para enfrentar los debates, la acumulación de información, los procesos de alteración y degradación. Entonces, el resultado final de todo esto es que nos falta muchas veces tiempo para la reflexión teórica, para tener modelos conceptuales que nos permitan integrar todo esto en un modelo de acción. Eh, o sea, esto, desde mi interpretación, estos son los desafíos que tenemos que avanzar en su resolución para anticiparnos y ser eficientes en la resolución de los problemas. Entonces, bueno, todo esto está operando cada vez que intentamos dar nuevos pasos en la gestión del agua a nivel planetario y concretamente en un proceso muy rico a nivel de Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcel. Los invitamos a ir dejando sus preguntas en el chat para luego dar oportunidad del espacio de intercambio. Seguimos adelante entonces con Adriana Piperno, nuestra tercera expositora. Adriana es arquitecta, es especialista en ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Actualmente trabaja en temas de inundaciones y drenaje urbano en la Dirección Nacional de Aguas. Y Adriana nos va a compartir los desafíos y oportunidades de las aguas en las ciudades. Adriana, te escuchamos y te vemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir. Aún está el modo presentación. Ahora sí, gracias. Adelante. Eh, bueno, en realidad yo tengo una doble, como Jimena también, trabajo en la universidad y en la gestión, ¿no? Lo que
iba a presentar un poco, era un poco el trabajo del núcleo de aguas urbanas, ¿no? Del espacio interdisciplinario, que que tiene como objetivo la comprensión de la relación de los procesos de urbanización y los cursos de agua urbano, entendidos como un problema complejo que representa una de las situaciones de mayor problemática socioambiental en las ciudades. En la misma línea que Marcel y en la misma línea que los compañeros anteriores, también trabajamos en equipos interdisciplinarios, coordinamos el núcleo con Franco Teixeira, o sea que hemos aprendido mucho de los limnólogos, también de los ingenieros y de también que trabajar en equipos interdisciplinarios tiene ritmos diferentes, tiene otras formas, tiene paciencia, pero que al final da construcciones que realmente son muy útiles. No voy a hablar del núcleo, sino dejar después el link para que ustedes puedan indagar y ver las cosas que fuimos trabajando, ¿no? Quise traer algunos datos del Atlas que también tienen disponible, el Atlas de Inundaciones y Drenaje Urbano eh, de, de- de Dinagua, donde vemos un poco la problemática de las inundaciones, ¿no? 157 localidades presentan algún tipo de riesgo, ¿no? 24 alto y muy alto, y 13 son capitales departamentales. Esas son las que vemos en general en prensa, ¿no? Porque son las que duran más, pero eh, lo que se registró también es que la problemática de drenaje, como ven en el mapa equidistribuida en todo el país, tiene una población media anual afectada de 87.000 personas, ¿no? Con 266 localidades con algún tipo de problema, ¿no? Este, ahora estamos justo en una época de sequía, pero cuando viene la lluvia nos damos cuenta de este problema que tenemos. También tenemos identificados 22.000 predios atravesados por cañadas, lo que no implica inundación, pero sí significa que hay que gestionar una relación una relación de agua y ciudad en en un cierto nivel, en, en cantidades bastante importantes. Y otro tema son la pérdida de conectividad, especialmente de centros poblados pequeños que pierden ante eventos de lluvias fuertes, pierden total o parcialmente el vínculo con, con, con la ruta, ¿no? Si llega a haber un problema, no pueden salir. Pero los problemas no son solo como ya saben, de cantidad, sino se presentan problemas de cantidad, residuos sólidos, erosión costera y pérdida de espacios públicos asociados a los cursos de agua. Entre ellos, podemos ver que la Intendencia de Montevideo entre el 22 y el 25, en base al programa de áreas liberadas, sacó de cañadas urbanas de Montevideo más de 200.000 toneladas de residuos, ¿no? Uno de los trabajos que hicimos con el núcleo hace un esfuerzo de correlacionar eh, el, el área, eh, el área urbana con la calidad del agua, y se identifica una correlación fuerte entre el área urbana y en particular con los problemas de las zonas sin saneamiento relacionados a la calidad de agua. En todos los cursos que monitoreamos, que son de 10 cañadas en 5 departamentos, en todos hemos encontrado problemas de calidad. ¿Qué hay detrás de esos números? ¿No? Eh, la, construimos sobre herencias, o sea, cuando empezamos a procesar, las distintas sociedades reproducen las estructuras heredadas y le imprimen su carácter, condicionando a su vez las transformaciones futuras. Cada época moldea sus ciudades y las ciudades condicionan a la vez la forma de vida de las mismas, ¿no?
la relación de las aguas con sus territorios está íntimamente ligada a los paradigmas ambientales y urbanos de cada época. O sea, construimos con lo mejor que nosotros conocemos y con nuestro paradigma, ¿no? Entonces, probablemente seamos el error del futuro, pero estamos también trabajando sobre las construcciones, los avances del pasado y también los problemas que se generaron. Dentro de esto, nos gusta destacar esto que es de las leyes de Indias, que recomendaban que las ciudades se colocaran cerca de los ríos para poder tirar todas los restos de las carnicerías, de las pescaderías, todo, pónganse al lado del río porque así tiran y no ensucian la ciudad, ¿no? Que ahora lo vemos como una cosa tan, ¿no? Este, ¿no? Tan imposible, ¿no? En ese momento era el consejo. Y también cómo cuando se fueron densificando las ciudades, los ríos y los cursos de agua eran el reflejo de la pestilencia, de la enfermedad. Era, decía, este siglo es de retrete, esto es de 1850, del Támesis, cómo era el reflejo de que los ríos eran los problemas sanitarios principales. Eso que lleva a que los modelos higienistas expulsemos el agua de la ciudad y entubemos para que el agua esa no esté. Heredamos esos modelos y este es un plano que hicimos de Montevideo, donde podemos ver, identificamos, esto está en la página también, todo lo que eran los cursos de agua que fueron enterrados por esa modalidad de actuación. En esta imagen de acá se ve, por ejemplo, uno de ellos que es el arroyo de los Pocitos. En todas las ciudades ha pasado lo mismo, pero al mismo tiempo que se gasta en infraestructuras y se entierra, tenemos a expulsión de población, a expulsión de la ciudad formal, y generación de periferias sin servicios, con ecosistemas desvalorizados y una pérdida de calidad de vida, ¿no? En una de las fotos, por ejemplo, es cómo avanza el asentamiento irregular sobre el humedal, ¿no? O cómo las cañadas son usados como los patios traseros de las casas. Pero también vemos cómo también el trabajo está asociado a estos asentamientos y vemos, por ejemplo, acá criadero de cerdos. Pero no son solo los sectores de bajos recursos, sino tenemos una apropiación de los frentes fluviales por sectores de alta renta, ¿no? Que se apropian de zonas privilegiadas y modifican, primando el interés individual frente al colectivo, ¿no? Entonces, muchas veces quizá estas fotos que traje de Dominicana no son el modelo de Uruguay, pero a mí me impactaba, uno que está tan acostumbrado a caminar por la Rambla, ver acá que se le acaba la Rambla porque empieza el muro de la casa de la persona que tiene altos recursos. Otro de los problemas, digo, lo que vemos es que hay causas profundas, o sea, en estos problemas, ¿no? No vamos a solucionar los problemas resolviendo el tema en el lugar que se inunda. Acá tenemos la misma precipitación que genera dos situaciones diferentes. Esto se hizo mediático porque Malvin se inundó, ¿no? ¿Cómo se inundó? El modelo enterrado que vimos al principio, ¿no? Que está abajo, el río no se veía, el arroyo no se veía, y cuando se inunda se ve. Por otro lado, en el arroyo Manga estaban personas perdiendo todos sus bienes, ¿no? Y probablemente la resiliencia de unos y otros sea tan diferente que que nos haga tener claro de que no es lo mismo riesgo que amenaza, ¿no? A una misma amenaza por los niveles de vulnerabilidad cambian sustantivamente. Y otra cantidad de cosas que son las miradas sectoriales, que es cómo externalidades de determinadas obras que hacemos generan impactos que no teníamos previstos. No lo voy a detallar, pero después este es un caso en Mercedes, que se hace una vía y entonces lo que hace es que abre un camino y empieza a ocuparse
el frente del arroyo que antes no tenía acceso. Pero lo que nosotros con esto siempre trabajamos es que en general la gente dice los problemas son de la urbanización. Pero acá lo que nosotros decimos es los problemas no son de la urbanización, sino de la forma en que hacemos ciudad. O sea, la ciudad en sí misma es eficiente para toda la cantidad de gente, pero necesitamos cambiar sustantivamente la forma de hacer ciudad, ¿no? La causa, tenemos que reflexionar a distintas a escalas desde un abordaje de manera sistémica, reconociendo las múltiples escalas, actores e instrumentos, ya que las causas profundas no están en la zona inundable, como lo vemos. Estamos ante problemas complejos, ¿no? Esto implica requisitos incompletos, contradictorios, cambiantes y difíciles de reconocer. Existen complejas interdependencias en este tipo de problemas. Los esfuerzos por resolverlos podrían revelar o crear nuevos problemas. Eso es algo que para nosotros es importante decir. No se solucionan estos problemas con una herramienta, ni en un momento. Si esperamos ansiosamente que una persona pueda resolver esto, ya vamos por mal camino, ¿no? ¿Pero podemos hacer algo? Sí, pensamos que sí que podemos hacer, pero para eso hay que cambiar la forma de mirar y la forma de actuar. Y hay que actuar, ¿no? El cambio, hay que entender primero que la incertidumbre no es un error, es una propiedad intrínseca y por lo tanto tenemos que todas nuestras acciones, que muchas de ellas pueden ser equivocadas, ¿no? También que nos vamos a equivocar, tienen que estar con sistemas de monitoreo holísticos, iterativos y orientados al aprendizaje. Esas acciones en la interescalaridad con respecto al agua y el territorio, podemos ver que necesitamos acciones que vayan desde la planificación a escalas hasta el proyecto urbano. Dentro de esto es importante construir una visión futura, cambiante e imperfecta, ¿no? Una visión futura que no es neutra, ¿no? Pero que nos va a permitir llegar a consensos para poder empezar a operar sobre los territorios. Una de las cuestiones que nosotros manejamos es que las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Son mucho más beneficiosas que las infraestructuras grises, ¿no? ¿Por qué? Porque benefician tanto a las personas como a la naturaleza. Pero para que eso sea posible, hay que cambiar el sistema cambia el sistema de gobernanza, cambian las técnicas que usamos, tienen que cambiar muchas cosas. Acá traje unos ejemplos como para mostrar de países, por ejemplo, cómo se resolvió esta plaza en Dinamarca que se inundaba, al mismo tiempo que se resuelve el problema de drenaje pluvial, también se genera un espacio público, baja las temperaturas de la ciudad, permite que estos espacios públicos se utilicen. O como a gran escala, cómo China diseñó el programa Sponge City y pasó a tener de ciudades contaminadas a ciudades que mejoraron su calidad, ¿no? de manera sustantiva. Es un programa además nacional que tomó a muchísimas ciudades. Bajemos de escala a nuestro país porque tenemos que adaptar y vemos que en nuestro país también se están haciendo espacios asociados a cursos de agua que permiten inundación o los jardines de lluvia, cambios en los sistemas de dispositivos de drenaje, espacios públicos asociados a cursos de agua, ¿no? Esto también son espacios que empiezan a recuperar las cañadas y apropiarse de ellas de una manera diferente a la tradicional de enterrar. También proyectar con el agua, o sea, considerar las zonas que ya son inundables y pensar en cómo diseñar viviendas que lo consideren. Y también incorporar pequeñas obras o pequeñas estrategias de comunicación, como por ejemplo estos
que son simplemente carteles, no tires por acá porque acá está el río, ¿no? Que capaz que una persona en lo común lo que ve acá es una rejilla, pero cargándolo de contenido puede llegar a cambiar esa visión. Eh, Comparto con Marcel el tema de que hay que pasar a una participación genuina y co-creación. Cuando nosotros tenemos los sistemas estos de gestión, no es como gestionar un caño, ¿no? Hay que transitar hacia hacia la incorporación de las personas en las tomas de decisiones, ¿no? Las soluciones basadas en la naturaleza involucran necesariamente a vecinos y vecinas. La participación tiene que ser, incorporar, ser independiente del género, la edad y origen social, económico y cultural de las personas. Hay algunos trabajos realmente muy lindos que hemos hecho con niños y con adolescentes que dan cuenta de la cantidad y de la capacidad de aporte que tienen ellos cuando se habla de agua. Esto quería mostrarlo porque fue un trabajo que hicimos con el núcleo, que presentamos conjuntamente. Acá está mostrando los macroinvertebrados de los cursos, acá está Jimena mostrando cuestiones de escorrimiento y nosotros mostrando las cuencas adentro de la ciudad, ¿no? También en esa misma actividad se trabajó con vecinos y vecinas de los barrios que trabajan en cañadas y cursos de agua. Este, Terminando, ¿no? Vivimos en sistemas socioecológicos complejos y el agua constituye un componente esencial del sistema. Y no, como decíamos, no lograremos resolver la totalidad de los problemas, pero debemos aprender de cada esfuerzo e identificar las ventanas de oportunidad para avanzar en, en la, en la temática. Dejo acá la página y un correo de contacto para quienes tengan ganas de contactarse con nosotros y para seguir dialogando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, y bueno, gracias a los más de 100 asistentes que permanecen en este espacio de diálogo y que vemos que el agua es un componente que atraviesa muchas dimensiones sociales, ambientales, políticas, así que bueno, gracias, que vemos que hay perfiles distintos, de sectores distintos en la jornada de hoy, así que gracias por estar con nosotros. Damos entonces paso ahora a Jimena Alonso. Jimena es ingeniera civil, investigadora en hidrología y sistemas de alerta temprana, y actualmente lidera el área de evaluación de sistemas hídricos de DINAGUA. Su enfoque se conecta con el sistema hidrológico, con la gestión y la anticipación de riesgos. Así que te escuchamos, Jimena, adelante con tu presentación. Perdón, estaba silenciada. Adelante. ¿Ahí ven la presentación? Perfecto, gracias. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias al Himno por la invitación y a todos los participantes por estar ahí, que ahora que dijeron cuántos eran, me asusté un poco. Bueno, pero la idea un poco de hoy, un poco lo que recibí de la invitación, es compartirles o compartir entre todos algunos aspectos que me parecen relevantes en este sentido de los desafíos que tenemos, que pueden ser relevantes o que tenemos para hacer desde la hidrología y sobre todo desde el ejercicio como decía Silvia al principio, de la interdisciplina en el trabajo, ¿no? Desde la hidrología, que de por sí es una ciencia que al estudiar el agua, bueno, es inherentemente interdisciplinaria y necesita de varias visiones para su alcance. Así que un poco la idea de esto era pensar en ese recorrido que hacemos a veces desde la academia o que intentamos hacer, teniendo en mente como el objetivo de intentar aportar o intentar informar las políticas públicas en base a evidencia científica. Un poco de eso han venido hablando todos los compañeros de la mesa.
Y bueno, en ese sentido, esa evidencia que nos permite generar tanto lo que es el monitoreo de las variables hidrológicas como la modelación hidrológica apoyada en esa información. Entonces, hablar un poco de eso, ¿no? De los datos que podemos recoger y de los buenos modelos que podríamos construir si tuviéramos, si tenemos, cuando tenemos buenos datos. Pero bueno, pero también tener como esa mirada en el doble sentido, ¿no? Un poco también, como decía Adriana hoy, desde la academia, pero más recientemente desde el Ministerio de Ambiente, también desde la INAHUA, me obliga un poco a mirar ahora ese camino en ambos sentidos, ¿no? El camino que comunica el ámbito académico con el ámbito de la gestión o de la administración pública que tiene competencias en la gestión del agua. Entonces, bueno. Ahí en ese sentido, ahí pasó la presentación, sí. En ese sentido, bueno, traer un poco la idea de recordar, ¿no? Que si miramos la cuenca como unidad de gestión, digamos, esa cuenca tiene una respuesta que en general la vemos en términos de caudal, con mucho volumen de agua o con poco volumen de agua, dependiendo del clima, de su variabilidad y su cambio, pero que depende fundamentalmente de sus características, ¿no? De qué tamaño, qué forma, todas estas características que vemos más bien como invariantes. Y depende del clima, que ahí es donde vemos ya más la variabilidad y el cambio, y del uso y el manejo del suelo también, ¿no? Entonces ahí, bueno, los ejemplos típicos de bajantes extraordinarias en algún momento, de crecidas extremas que generan inundaciones y problemáticas en muchas zonas de nuestro país, o bueno, también bajantes y sequías que parece que son cada vez más recurrentes y bueno, hay momentos como los de déficit, tal vez no tan extremo, pero sí bastante severo como el que estamos viviendo ahora. Y bueno, eso asociado también en el contexto de cambios de uso de suelo, también ampliamente discutidos y que hoy más temprano también mencionaban otros compañeros. Y bueno, como esas respuestas, digamos, esa variabilidad tiene consecuencias tanto sobre la disponibilidad del uso que hacemos del agua como sobre los ecosistemas, por supuesto, y cómo tenemos que estudiar eso. Entonces, bueno, un poco el problema, digamos, o el marco de acción que tenemos, nuestro contexto, es esto de gestionar el agua en un contexto de incertidumbre, de tener en cuenta la variabilidad climática creciente, el cambio climático, los eventos extremos y todas sus consecuencias, como decíamos, los cambios o intensificación en el uso de suelo, y también poder, con la información limitada, tomar decisiones para ese contexto, ¿no? Y con esa incertidumbre también, como mencionaba Adriana, que es parte del escenario. Y bueno, desde la política pública tenemos como instrumento, como uno de esos instrumentos, lo que es el Plan Nacional de Agua, que es ese instrumento técnico político que nos ayuda, que nos orienta en la planificación, teniendo en cuenta los diversos usos del recurso y en el marco de la ley de aguas, ¿no? Y ya ese instrumento nos orienta un poco en este sentido de los conceptos que yo quería traer, del monitoreo de las variables hidrometeorológicas, tanto de calidad como de cantidad, de monitoreo de los usos de agua y define o de cierta manera incluye que para eso hay que tener en cuenta, hay que comprender la operación de redes de estaciones permanentes, que son las que están normalmente a cargo de las instituciones, y también programas específicos a cargo de distintas instituciones en general, muchas de ellas o muchos de esos programas específicos a cargo de investigación y de proyectos de investigación vinculados a la UDELAR. Y bueno, y desde el año pasado, como concreción de lo que es lo que en su momento planteaba el Código de Aguas, también se incluye el monitoreo que hacen los propios usuarios de este recurso. Entonces, bueno, con esa información de base, digamos, nos manejamos. Y pensarlo entonces desde ese problema y con estos instrumentos como los plantea el Plan Nacional de Aguas, pensar un abordaje que de alguna forma vaya del dato a la decisión. Entonces ahí el abordaje, desde el lado de la investigación al menos, lo hemos ido pensando y desarrollando en distintas líneas de trabajo, como en estas tres etapas, ¿no? Como primero el monitoreo,
tanto de variables hidrométricas, meteorológicas, de uso de suelo, calidad, etcétera, como aparece por ahí en ejemplos que contemplan eso que decía el Plan Nacional, ¿no? En parte el monitoreo permanente y continuo a cargo de las instituciones y en parte también proyectos específicos de investigación o líneas de investigación a cargo de privados o de la universidad. Em, Ahí, digamos, también hay distintas necesidades, distintos objetivos que tienen estos programas de evaluación, y distintos fines operativos que hay que tener en cuenta, que están obviamente relacionados a las funciones específicas, ¿no? En el caso claro, por ejemplo, de INAHUA, de tener esa competencia sobre la evaluación de los recursos hídricos y el monitoreo permanente. El segundo paso de este abordaje sería la generación de indicadores. Hay indicadores entendidos como variables que están estandarizadas, que se miden siempre de la misma forma y que nos permitan de alguna forma reflejar lo que hablábamos hoy de las respuestas que tienen la cuenca a los distintos cambios que se van dando sobre ellas. Y bueno, en ese sentido, para poder reflejar esas respuestas, buscar el elegir indicadores o desarrollar indicadores que excedan a lo que es una medida simple, como simplemente hablar de, bueno, en promedio pasa tal cosa, sino incluir otros atributos que tengan que ver con la propia variabilidad climática, con la estacionalidad, con la duración del periodo que estamos considerando. En definitiva, que tengan en cuenta diferencias que surgen, por ejemplo, de las regiones climáticas del país o de la zona, ya que cuando tenemos variaciones importantes de esos factores se pueden producir impactos, digamos, significativos. Entonces, bueno, buscar ese tipo de indicadores o desarrollar ese tipo de indicadores que sean útiles para realizar comparaciones también, ¿no? Que, por ejemplo, nos permitan ver qué pasó con una misma cuenca en distintos periodos de tiempo, o que nos puedan permitir comparar la situación entre cuencas, ¿sí? En el mismo periodo de tiempo, por ejemplo. Y bueno, para eso hay que trabajar con variables estandarizadas, con variables que su monitoreo sea estandarizado en escalas temporales definidas, digamos, para que la comparación sea objetiva, ¿no? Mantener esa estandarización en el tiempo para que el resultado de nuestra comparación sea objetivo. Y sobre todo que sean herramientas útiles para comunicar los resultados, ¿no? A veces los indicadores terminan siendo tan complejos que su interpretación es bastante difícil. Y bueno, ahí hay un par de ejemplos de lo que es, por ejemplo, la regionalización de curvas de permanencia de caudal que hace la INAHUA. Entonces, bueno, para las distintas zonas del país, cómo es el comportamiento de los caudales de distinta permanencia en alguno de los periodos. Por ejemplo, ahí está el periodo de estiaje de diciembre a marzo. O, por ejemplo, otro indicador, la intercepción de lo que es la canopia, el dosel forestal, dependiendo de la precipitación para distintas especies de deforestación, ¿no? Como dos ejemplos de uso de estos indicadores. Y finalmente entonces el pasaje a lo que sería la última etapa del abordaje, que podría ser la modelación hidrológica. Entonces, desarrollar o utilizar algoritmos, ¿no? Que nos representen de cierta forma alguna simplificación de lo que son los procesos del ciclo hidrológico, los procesos hidrológicos, y que eso nos ayude para, en particular, y que sería de interés, generar esos escenarios de gestión que queremos de alguna forma anticipar, desde lo que se quiere gestionar y a nivel de las cuencas. Entonces, por ejemplo, modelos que nos permitan desagregar o separar los efectos de cambio de uso de suelo de los efectos de clima. Ahí, por ejemplo, hay un ejemplo acá de lo que sería, acá abajo, ¿no? De lo que sería un modelo que nos permite hacer previsión de niveles, de inundaciones. Entonces, en ese caso estamos hablando de un modelo que simula el evento de crecida que causa una precipitación de algunas horas. Entonces, bueno, para poder llegar a eso se hace una selección de cuáles son los principales procesos que yo quiero representar en ese modelo. O en el ejemplo de arriba, bueno, es
digamos, un modelo que lo que hace es simular la forestación en una cuenca que tenía originalmente pasturas. Bueno, en ese caso son otros procesos los que me importa que el modelo represente adecuadamente, por ejemplo, la evapotranspiración, la intercepción, a otra escala, no es de interés en este caso ver qué es lo que pasa en pocas horas. Entonces, tiene que haber de cierta forma una relación, un vínculo desde el inicio, desde lo que yo monitoreo, desde el indicador que desarrollo para que el proceso que me interesa quede bien reflejado y el tipo de modelo o el tipo de algoritmo que selecciono para que se haga énfasis en los procesos que son de interés modelar. Y bueno, hasta acá, digamos, en lo que sería el abordaje metodológico, es como la parte que tenemos más clara, ¿no? Al menos desde la hidrología y desde algunas, y desde el abordaje de hidrología para Con la esas gestión. bolitas que hacer algo que ¿Perdón? Pensé que me estaban preguntando algo. Creo que es No, el decía teléfono que... del León que está abierto. Ah, bien, bien. Pudieron chequear igualmente, gracias. Bueno, decía, hasta acá, desde la hidrología y desde este abordaje es que entendemos que tenemos bastante clara la situación. El desafío empieza después, empieza cuando queremos transferir, digamos, estos procesos o las etapas que son relevantes de estos procesos, o incluso el desarrollo de indicadores que sean relevantes para, como decía, informar políticas públicas o normativas o todo eso. Y bueno, ahí fue que intenté, o sea, ¿qué sigue después de la flecha, no? ¿Qué hacemos con todas estas herramientas y con todas estas bases de datos? Y ahí fue que intenté un poco hacer un ejercicio de plantear algunos ejemplos o tomar algunos temas que originalmente fueron de investigación o que se están trabajando hoy en día, que hayan de alguna forma tenido este recorrido, llegando hasta algún tema de alguna toma de decisión. Y bueno, y ponerlos un poco acá arriba de la mesa con ustedes, justamente en este ámbito que nos proponía plantearnos qué desafíos tenemos y plantearlos con mirada interdisciplinaria. Y bueno, y con esa mirada que decía Adriana, ¿no? De construir la visión futura, pero de consenso, entonces ahí la interdisciplinariedad cobra más relevancia en ese proceso. Y bueno, ahí el primer ejemplo o el primer caso que se me ocurría discutir un poco, es este primer tema que ya lo mencionaron, antes lo mencionaba Adriana, el tema de sistemas de alerta temprana para inundaciones. Un poco intenté armar el recorrido, o al menos desde lo que ha sido mi visión, que obviamente es seguro incompleta, pero tiene muchas otras miradas este tema. Pero bueno, un poco este recorrido que, que termina generando incluso volcar parte de este conocimiento que se transfiere en políticas públicas. Y ahí, bueno, los sistemas de alerta tempranas para inundaciones tienen su origen en a inicios de la década del 2000, en algunos modelos bien preliminares, para un par de ciudades, para Durazno primero y para Artigas después, modelos bien preliminares que tomaban los datos de las estaciones históricas en aquella época era la Dirección Nacional de Meteorología y la DNH, y relacionaba cuánto había llovido en el día con cuál era el nivel en la zona de inundación de las ciudades. Eso un poco permitió avanzar en cierta medida, pero también identificar que había mucha necesidad de información de mayor calidad, de información continua. Entonces ahí se dio el proceso de instrumentación de redes de monitoreo, tanto pluviométricas como hidrométricas, automatizadas. Redes que tomaran los datos en forma horaria, redes que además transmitieran en tiempo real, que era algo que antes de la década del 2009-2010 no se hacía, y bueno, una modernización de lo que fue en ese momento la red de UTE y de INAU. A partir de ahí, en el 2011, se empieza a poder desarrollar sistemas de previsión que tomen pronósticos de lluvia, que miren los datos en tiempo real y que usen modelación hidrológica hidrodinámica acoplada. Entonces veamos también cómo la onda de crecida se va transportando por el río. Proyectos que en su momento le dieron la Facultad de Ingeniería de la universidad. Se desarrollaron después, unos años después,
y se terminaron operando sistemas de alerta para las 3 ciudades, para Durazno, para Artigas y para 33, en lo que se llamó el SATIUY, el Sistema de Alerta Temprana para Inundaciones de Uruguay, también desde la facultad. Y ahí existió un proceso de transferencia desde la UDELAR hacia lo que ya en ese momento estaba operando como sala de situación en DINAUA, y la implementación desde DINAUA de un sistema de seguimiento para estos pronósticos en una plataforma que es el del FIUS. Y bueno, eso realmente se consolidó, digamos, como un avance en lo que es la generación de pronósticos. Ahí se siguió trabajando, incorporando otras ciudades al sistema de alerta. Se incorporó ciudades de la cuenca de Santa Lucía, además del río Limar, el río Uruguay, y es un poco lo que se ha venido avanzando desde el 2020 hasta esta parte. Hoy en día se generan entonces informes de situación y pronóstico hidrológico para cada evento de precipitación que se pronostica, para cada evento extremo de precipitación, y esto termina de alguna forma en ese después de la flecha que hoy comentaba, ¿no? ¿Qué pasó con estos avances? Bueno, estos avances terminaron consolidándose, y hoy Adriana ha mencionado parte de eso, en lo que fue el proyecto de decreto de protocolo de alerta temprana por inundaciones, en el que participan varias instituciones, el SINAE, la DINAUA, INUMED también. Y termina además esto aportando en el sentido de consolidar o definir, digamos, este, la responsabilidad que tiene DINAUA en la emisión de advertencias frente a este tipo de eventos. Entonces, a partir de este año, la DINAUA tiene, y en base a tener todo aquel desarrollo tecnológico y de conocimiento y transferencia desde lo que en su momento fue desarrollo científico, tener la responsabilidad de la emisión de lo que son advertencias hidrológicas, tanto por inundaciones como por sequías también, a nivel oficial para todo el país, en esa ley en ese artículo de ley que salió con el presupuesto. Entonces, bueno, esto como que de cierta forma creo que marca una línea de esa transferencia, y de que se fueron teniendo esos desafíos, y en cierta medida se fueron levantando y avanzando en la temática. Un segundo ejemplo que me pareció interesante traer con Perdón, ustedes. Elena, Sí. estamos en tiempo, te damos 3 minutos más. Ah, Puedes ir cerrando la presentación para respetar los tiempos de los demás. dale, dale. Bien, el segundo ejemplo tenía que ver con este grupo interinstitucional de herramientas de modelación para gestión y cantidad y calidad de agua, que nació por el 2015, y que, bueno, fue un grupo también de participación de diversas instituciones nacionales, la mayoría de ellas, con competencias en gestión del agua, que fue, digamos, generando todo un camino a través del apoyo en su momento de distintos proyectos, y que en ese camino fue generando apoyos también y aportes tanto a lo que fue el plan de acción de protección con las medidas de segunda generación de Santa Lucía, como la iniciativa del Río Negro. Un camino en el cual se desarrolló bastante trabajo, se dieron publicaciones conjuntas, hubo colaboraciones con otros equipos, y se termina consolidando un grupo que trabaja en modelación y que de cierta forma ha sido referencia para avanzar en este tema en Uruguay. En este caso es como el ejemplo de, bueno, consolidación de trabajo interinstitucional. Y bueno, para pasar un poco al final, la idea era un poco compartir estos ejemplos y dejar planteados bueno, que tenemos todavía muchos desafíos en esta línea de trabajo, que hay muchos desafíos técnicos que tienen relación con los productos concretos y los avances concretos en investigación y en tecnología que queremos alcanzar. El tema de caudales ambientales es sin duda uno de los puntos interesantes para abordar en el futuro. Pero también tenemos otro tipo de desafíos, como es la falta de datos, necesidad de extender redes de monitoreo que sean robustas. Y después otros desafíos que a mi modo de ver nos interpelan un poco más, que es en poder avanzar en comprender o en entender cómo hacemos para salvar esa brecha entre la ciencia y la política, ¿no? Esto un poco de dar el paso hacia informar políticas y hacerlo desde un lugar de, a ver, de transferencia también, ¿no? Y bueno, y ese es el otro, ¿no? El desafío que implica la transferencia efectiva de conocimiento. Un poco sobre eso hablaba el segundo ejemplo que les comentaba,
y no solo de conocimiento, sino también de las herramientas desde el ámbito científico hacia el ámbito de gestión y de administración pública. Y bueno, un poco sobre eso habla el Plan Nacional de Agua, que por eso lo traía acá, que son desafíos que presenta la gestión integrada y que nos muestran que hay todavía mucha necesidad de desarrollar nuevas capacidades, nuevos conocimientos, pero también hacer un esfuerzo importante en integrar las nuevas disciplinas en esa gestión integrada. Así que bueno, un poco esa era la idea de compartir esto con ustedes hoy. Muchas gracias, Jimena. Y bueno, para cerrar este bloque de presentaciones, contamos ahora con la participación del Director Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, el ingeniero Alejandro Nario. Nario es ingeniero químico, egresado de la Universidad de la República. Ha realizado múltiples cursos de posgrado en ecología, hidrología superficial y subterránea, hidráulica ambiental, estudios de impacto y sistemas de gestión ambiental, entre otros. Alejandro fue director nacional de medio ambiente de la ex de BODMAC en el periodo 2015-2020. Alejandro nos compartirá una reflexión y desafíos sobre la protección del recurso, el agua, este recurso vital. Alejandro, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Paula. Un saludo para todas y todos. Buenas tardes. Muchas gracias a la Asociación al Himno UI por la invitación. Eh, la idea es contarles algunas cosas que estamos haciendo en la INASEA y en el Ministerio y después algunas cuestiones finales en la línea de lo de Jimena de dejar algunas cosas planteadas de por lo menos de cómo veo algunos de los desafíos del horizonte cercano. Ahora sí pasó. Ahí pasó. Sí, perfecto. Ahí está. Esto que, y más en esta asociación, no debo recalcarlo mucho, que parece algo obvio, eh, que, que en realidad es lo que nos ha movido a quienes trabajamos en estos temas. Yo siento que por distintas razones globales y locales, algo que muchos entendíamos que era un consenso, en realidad eh, requiere una interacción con la sociedad mucho más grande porque no es tan claro ese consenso como algunos por lo menos pensábamos. Sobre los desafíos que vemos en la gestión del agua, muchos de estos ustedes ya los conocen, el avance, la degradación de los ecosistemas, su impacto en los hábitats y su derivación en la calidad del agua y la biodiversidad acuática, el incremento de eventos extremos, ahí Jimena contaba un poco y creo que ya queda claro que como sociedad debemos empezar una discusión de cómo abordar esto, que ya no es con las herramientas que históricamente se abordaban. Eh, las presiones productivas eh, como un forzante complejo de gestionar. Uno además lo ve digamos, en las dinámicas de interacción con el sector productivo. Creo que hubo un primer, por lo menos lo siento así, cuando estaba la Dinamo, hubo como un primer zona de rozamiento, de conflicto, creo que el sector productivo agropecuario sobre todo, eh, históricamente no se veía como el generador de problemas ambientales y de golpe se vio en el centro de la tormenta, digamos, y eso ha sido complejo de gestionar para el sector, complejo para los que interactuamos y trabajamos en el agua, y también complejo para el productor específico que muchas veces no tenía herramientas más que las tradicionales para abordar la producción y eso le generaba eh, una situación de estrés que no sabía cómo abordar. Eso deriva todas esas situaciones, la degradación, los eventos extremos, las presiones productivas,
termina expresándose como un conflicto territorial, como decía Marcel, eso es así, y, y creo que es claro que es necesario pensar cómo evolucionar desde esa lógica del conflicto territorial y de la gestión de un recurso que ya no es infinito, que implica manejar distintas presiones y ahí creo que el rol del Estado, en tanto equilibrador de fuerzas digamos, o garante de derechos es clave. Es cierto, en parte lo que decía Marcel, lo escuchaba atentamente, que las estructuras tradicionales de articulación interestatal, tanto a nivel de gobierno nacional como departamental, no, quizá no está siendo suficiente para abordar algunos de estos problemas, pero sí creo que sigue siendo el garante de algunas discusiones que si no serían más complicadas en los ejercicios del poder que no es simétrico, digamos, ¿no? Ese equilibrio, la búsqueda de ese equilibrio, priorizando algunos de los aspectos que creo que aquí todos estamos de acuerdo, creo que termina siendo un gran desafío. Eh, Requiere poder superar la fragmentación de la visión de los distintos organismos estatales en el marco de sus competencias. Cuesta mucho, no solo incluso entre ministerios, también nos pasa dentro de nuestras propias instituciones, entre las distintas áreas o miradas, cuesta mucho esa mirada integral. Eh, Creo que se ha ido mejorando muchos aspectos, creo que hay bastante más para hacer. El fortalecimiento de la gestión de cuenca creo que también es parte de las discusiones, cómo podemos abordar esa gestión como una expresión de lo que sucede en el territorio, digamos, la multidimensionalidad que ya estuvieron hablando y la visión sobre todo de la interconexión y ahí es donde quizás como tomador de decisión siento que falta mucha información, ¿no? Cómo se vinculan las distintas cuestiones de calidad y cantidad en agua subterránea, ecosistemas, aguas superficiales. Ahí hay como una cuestión que me parece que hay necesidad de mayor conocimiento. Y bueno, después lo que decía la articulación interinstitucional. Un ejemplo claro de eso es algo que les voy a hablar a ustedes, que no tienen más que claro de la eutrofización como proceso de contaminación y ahí quizás sí contar algunas de las experiencias que tuvimos cuando estábamos en la Dinama y planteábamos la utilización incipiente del SWAT, de otros modelos, y que no había un correlato con lo que nos daba calidad de agua y recuerdo bien varios investigadores que están hoy en esta reunión planteando procesos diferentes a los que el sector agronómico tradicionalmente planteaba respecto a la erosión como fenómeno principal de transporte de nutrientes y otros contaminantes, y nos costó mucho, diría bastantes años, poder dar la discusión. Ni siquiera digo ya el poder generar, el poder meter la discusión fue un proceso que nos generó mucho desgaste, que lo abordamos convencidos de que estaba habiendo un problema que no estábamos abordando como Estado. Y que hoy en día, por suerte, ya no se discute lo que generaba la estratificación superficial y la concentración en superficie y los fenómenos de transferencia de masa hacia los cursos de agua. Hoy creo que no, por lo menos no conozco que se planteen discusiones negacionistas respecto a ese fenómeno. Pero algo que quizás hoy es natural, no lo fue y muestra además esa dificultad que a veces tiene de comunicar la academia con distintos sectores del Estado para poder incorporar conocimiento en la toma de decisiones. Y, y que además agrega un problema adicional que ahora está un poco planteado arriba de la mesa, en el sentido de que uno cuando trabaja con fuentes puntuales, otro tipo de fuentes,
es relativamente más sencillo generar situaciones de causa-efecto entre las medidas que uno toma en un efluente, una descarga de un efluente y lo que sucede en su zona de mezcla y su zona más cercana. Con la fuente difusa es muchísimo más complejo, son procesos de alta complejidad y los fenómenos además eh, tienen escalas temporales distintas. Entonces eso también hace que sea compleja la discusión con los actores, que dicen, bueno, se está haciendo esto, pero en realidad cuánto afecta realmente, cuánto mejora, cuánto no mejora. No hay, en muchos casos, posibilidad de hacerlo de una manera sencilla y en otros, además, se actuó de forma precautoria diciendo, bueno, si bien no tengo información, no sé, unos clásicos de la zona buffer, tomamos como referencia que hacían en otros países, pero no una evidencia científica fuerte que dijera que tantos metros implicaban una reducción. Fue un principio precautorio frente a una situación de contaminación creciente. Creo que fue bien aplicado que en el estado de conocimiento que había ahora, creo que es un desafío que venimos abordando como abordarlo hacia el futuro, ya quizás con más conocimiento de cómo opera el sistema y qué mejoras hay que hacer y qué cosas quizás no sea necesario hacer. Entonces, la expresión de lo que pasa en los cursos de agua tiene esa complejidad adicional a otras cuestiones. Después, rápidamente, para no dejar de mencionarlo, el tema agua subterránea, que es una cuestión que decidimos abordar de entrada en el ministerio, que venimos trabajando muy fuerte junto con Dinagua, que los aspectos de calidad y cantidad tienen que estar claramente vinculados y en la planificación del despliegue territorial lo estamos haciendo así. Es un área donde hay limitación de información, los instrumentos empiezan son más novedosos a nivel temporal que lo que ha sucedido con los cursos de aguas superficiales y creo ahí como un enorme desafío el fortalecimiento del conocimiento, tanto a través del monitoreo como de investigación científica o investigación preventiva de recursos. En lo que hace al enfoque que tuvimos cuando empezamos la gestión y que fue una de las razones que nos planteamos que, que había que avanzar rápidamente en la actualización de la normativa vinculada al agua. Eh, Entre otras cosas porque fue una frustración personal del periodo de la INAMA, que lo había tenido como objetivo y había fracasado exitosamente en lograrlo, pero también porque entendíamos que no había más tiempo y que había cuestiones que había que cambiar eh, desde una visión ya más estructural, si bien comparto que hay cuestiones más del territorio que hacen a esa gestión, había cuestiones estructurales en la propia normativa que requerían una actualización, en particular en una normativa absolutamente antropocéntrica, pensada en usos humanos y limitado de alguna manera. Habría que tener un enfoque más amplio, más integrado, más de ecosistema acuático, y no tan la lógica de finales de la década del 70 que era de final de tubería, de necesidades y usos humanos. No contemplaba, por supuesto, la contaminación difusa, porque no era un problema en el 79 o en la década del 70, ni la integración entre el agua superficial y subterránea. Eh, Creo que hicimos un buen trabajo. Obviamente existía un acumulado, tanto a nivel de las instituciones públicas que trabajan en esto como de la propia academia. Había habido no menos de dos o tres procesos de trabajo en ese sentido. Habíamos implantado con mucho éxito lo que fue la mesa técnica del agua para discutir un tema particular, que era el fósforo y sus concentraciones en el agua superficial. Eh, Eso nos permitió poder dar un avance que creo que es sustancial para tener un marco distinto para trabajar los aspectos de calidad de agua.
Y bueno, como decíamos, se cambió el decreto 79 por el 226 del fin del 25, que cambió el enfoque de control a un enfoque más de gestión. ¿Cuáles fueron los principales cambios que tuvo la normativa? Hay algunos más, pero en todo caso después si hay consultas para lo podemos pelotear. Actualizamos los objetivos de calidad de agua, ahí se pasó a un objetivo único con una visión ecosistémica. eh, y lo integramos a la visión del agua subterránea, creo que eso es un cambio. La lógica del 253 nunca se había podido llegar a aplicar, tenía, además de ser obsoleta, creo que fue diseñada de una manera que la terminó haciendo en la práctica inaplicable, ¿no? No porque, sino porque implicaba una conjunción de actores e intereses que lo inviabilizaron, genera una mayor integración y conectividad entre los ecosistemas y los sistemas hídricos. Tuvo una actualización muy importante de contaminantes, sobre todo los de base química, tanto plaguicidas como disruptores endocrinos, microplásticos, una serie de contaminantes que no eran un problema en el 79 y que a lo largo del tiempo se fueron incorporando. Si bien en la administración y en las guías internas ya se usaban, no había una normativa robusta que te permitiera aplicar esas exigencias con un mayor respaldo. Se incluyó todo lo vinculado a la contaminación difusa, fue una discusión compleja, diría de las más complejas en el proceso de elaboración de la normativa. Eh, como toda norma refleja el equilibrio del momento en el que se elabora, posiblemente se podría haber avanzado un poco más, pero, pero el hecho de que se incorpore como un capítulo importante en la normativa, que se incorpore que en los planes de uso y manejo del suelo van a tener que declarar los niveles de fertilizante utilizados, eh, nos permiten comenzar a poder trabajar desde esa lógica de contaminación difusa que en términos generales a nivel de la sociedad y a nivel de la producción costaba imponer, digamos, ¿no? ¿Qué nuevas herramientas de gestión generó la normativa? Bueno, algunos aspectos vinculados al control de vertidos, nuevos parámetros de control, indicadores de toxicidad, una lógica diferente para lo que son los vertidos a colector, la necesidad que exista un tratamiento al final de los vertidos a colector, o sea, no es solo poner en un caño y que después vaya todo junto hacia un curso de agua, sino que puede haber otros valores, pero implica la necesidad de ciertos tratamientos. En lo que es la evaluación del sistema, bueno, incorporar la zona de mezcla, el concepto de carga, que si bien, como decía, se venía incluyendo en los análisis, no estaba expresado en la normativa. La inclusión de los parámetros de protección para la protección de agua subterránea a ser utilizada para agua potable. En el caso de agua, incluir a nivel industrial en determinadas empresas de determinado porte la lógica del uso sostenible y eficiente, teniendo indicadores de consumo de agua, la promoción del reuso, tanto a nivel industrial como agropecuario. Y una gobernanza para el conocimiento que, fruto de lo que había sido la experiencia de esa mesa técnica utilizada para la discusión del fósforo en los cursos de agua, quedó expresado como un organismo permanente en cual la administración eh, usa como lugar idóneo para la discusión de nuevos procesos, nuevas contaminantes, nuevas normativas vinculadas a la gestión del agua. Eh,
Eso sumado a la intensificación del monitoreo, el uso de herramientas eh, de tecnología, algo me estuvieron comentando anteriormente, pero hoy la velocidad de los procesos tecnológicos es cada vez mayor. Hace poco estuvimos con la Intendencia de Montevideo y su incorporación de medidores móviles de enterococos y otros contaminantes. Muestra que la incorporación de tecnología y el monitoreo nos va a permitir avanzar en el conocimiento en muchos aspectos. Y sí, lo que es un desafío importante para nosotros como actores de Estado, de gobierno que estamos en la gestión del agua, es la investigación y y la mejora de políticas públicas vinculadas a la investigación y al conocimiento. Eh, Cuando nosotros asumimos en la INASEA, una de las cuestiones que más nos llamó la atención y preocupó fue el debilitamiento entre el vínculo de la dinastía, el Ministerio de Ambiente, con lo que era la Dinama en aquel momento, con el sector académico. Realmente hubo un cambio importante, una disminución en lo que era ese apoyo que teníamos en su momento con la academia, que por supuesto nos hubiera gustado en aquel momento que fuera mayor, pero que era importante y que nos generó conocimiento para tomar decisiones. Fue muy debilitado, parte de las cosas que nosotros queremos volver a recomponer a través de distintas líneas de trabajo con distintos sectores académicos universitarios. Em, En lo que hace a la planificación por cuenca como una definición política de esta administración y que así lo venimos trabajando, eh, nos pone el desafío que creo que han planteado varios de cómo generar esa articulación, cómo poder construir confianza con la sociedad civil en esa construcción y cómo poder definir no nuevas medidas del tipo de primera generación, segunda generación, sino tener la capacidad de evaluar lo que se ha venido haciendo y proponer nuevas cosas o adaptaciones o mejoras a los procesos que se han venido desarrollando. Obviamente las cuencas prioritarias sobre las que nos planteamos trabajar son esas tres: Santa Lucía, Laura del Sauce, Río Negro. No quiere decir que sean las únicas que trabajemos, pero por razones de tamaño, de impacto en el consumo humano y demás, son sin duda las tres más importantes, las más complejas. En el caso de la cuenca de Santa Lucía, que es clave por varias razones que no les voy a explicar a ustedes, sí lo que estamos viendo es en cómo buscar esa mayor eficiencia a través de cómo funcionan los sistemas en las zonas riparias, cómo han funcionado las zonas buffer, cómo han funcionado los procesos de control de aplicaciones de fertilizantes y plaguicidas. En eso estamos trabajando y probablemente en no mucho tiempo empiece a haber novedades sobre algunos de esos planteos. Nos encontramos con un desafío fuerte del sector productivo, que se ha expresado también, creo que públicamente en estos días, que nos ponen ahí un desafío de cómo dar la discusión no en términos dicotómicos de producción versus ambiente, que es como se ha colocado lamentablemente en los últimos días, sino de cómo produzco integrado al ambiente, porque obviamente el Uruguay tiene que producir, los uruguayos tienen que comer, y para eso tiene que haber trabajo, no solo agropecuario, sino a nivel general, pero ya creo que queda bastante claro que no es produciendo de cualquier manera y generando recursos y con esos recursos que se generan haciendo cosas. Hoy es necesario una visión integral y ahí tenemos un desafío de cómo poder discutir eso con el sector productivo, creo que en un momento se tuvo una
una buena interacción, pero mi percepción personal es que en el último corto plazo, y no sé las razones también que han llevado a eso, hay como una percepción de que lo ambiental termina siendo una tranca al crecimiento y al desarrollo. Es una percepción errónea, pero que puede tener implicancias en avanzar en determinadas cosas en lo que es la cuenca de Santa Lucía y en otras cuencas. Alejandro, disculpa que te interrumpa, muchas gracias. Te vamos a pedir que vayas un minuto más redondando la Sí, idea. sí, sí, queda poquito, queda poquito. Muy bien, gracias. Como desafíos, son esos están ahí: consolidar la gestión de cuencas, reducción de cargas contaminantes, fortalecer el monitoreo, implementar el nuevo marco normativo de la 226. La normativa tenía un montón de cuestiones que era necesario instrumentar, plantear, desde los cortes de los emprendimientos que van a estar alcanzados o no. Hay una serie de trabajo que requiere eso, que estamos trabajando bastante fuerte, y la promoción explícita del uso eficiente del agua. Eh, Termino, bueno, dejo esa frase ahí, pero planteo un poco el desafío que decía Jimena, de cómo desde la academia, desde las instituciones públicas más técnicas vinculadas a lo ambiental, dialogamos con los otros actores, con el sistema político, con el sector productivo, con la sociedad, en un marco en el cual, si uno mira el mundo, realmente hay un proceso de retroceso, algo que muchos pensábamos que no iba a suceder. Si uno mira, Río Grande do Sur acaba de eliminar todas las evaluaciones ambientales del sector forestal, pasándolo a registro. Chile derogó 40 decretos ambientales, la EPA la han desmantelado. Hay una discusión que yo la vi en alguna de las discusiones con europeos, y los europeos no se pasaron de rosca y eso los dejó fuera de competencia y del mercado. Hay una discusión que está ahí, que es bien coyuntural, que no la teníamos quizás hace algunos años, pero es una realidad que existe, que está ahí afuera y que requiere que podamos dar la discusión desde otro nivel y otro sentido. Entonces, bueno, nada, eso yo, en lo personal, creo que es una gran preocupación en lo ambiental en general, que se expresa también en el agua. Así que bueno, lo dejo por acá, perdón si me pasé un poquito y estoy a las órdenes para preguntas. Muchas gracias por la concreción. Desde luego que es un tema muy interesante y gracias a todos los panelistas por todas sus presentaciones tan enriquecedoras y complementarias. Como vemos, esto es un tema profundamente complejo que abarca temas y dimensiones en múltiples escalas y bueno, como se ha venido diciendo.